importante consultación en Irlanda para volver a definir qué es familia y qué no es familia. Estamos todavía buscando de entender algo que nos parece natural y obvio y que muchas veces parece al revés, algo que está en un plan de transformación muy intensa. Lo mismo digo de la sociedad. Cuando pienso a los grandes movimientos migratorios, cuando pienso al contraste que hay una sociedad que a veces se nos parece como mucho más pobre respecto con personas que acumulan riquezas en una misura, en una medida que es difícil imaginar para muchos de nosotros, contemplando quien muere de hambre y contemplando quien tiene objetivamente demasiado, una sociedad opulenta por un lado y desgarrada por otros lados. Todo esto impone a las mujeres una fuerza increíble para cambiar esta situación y cambiarla en la medida que sea de verdad un mundo más justo, porque estamos luchando para los derechos de la mujer y los derechos de la mujer son los derechos de la familia y los derechos de la familia son los derechos de la sociedad. Adelante. Adelante. Lo que hacemos es considerar la mujer en el mundo actual y comprender que en este mundo en el que nosotros estamos, la velocidad con que cambian las cosas nos impone una capacidad por nuestra parte de alcanzar con energía, con intensidad, valores que se nos escapan de las manos. Si queremos dialogar con la sociedad en la que estamos, uno de los desafíos más importantes con que tenemos que enfrentarnos, uno de los desafíos de los que depende el bienestar, el psicológico, social e incluso material, sale de lo que es la mujer. Y de la mujer capaz de reflexionar sobre su mundo, de una mujer que no vive como durmiendo, que no es sonámbula, dijo el presidente de Italia hace poco tiempo hablando de algunas situaciones que había. No somos sonámbulos, somos personas con los ojos bien despiertos que quiere entender lo que está pasando y a lo que está pasando quiere oponer positivamente valores, solidaridad, intensidad relacional, capacidad de hacernos cargos los unos de los otros en una cultura que hace de la fragilidad por un lado y de la solidaridad por el otro lado la verdadera capacidad de mover al mundo. Adelante. Para esto tenemos que descubrir cuáles son las megatendencias culturales, sociales y económicas sobre los que se rige el mundo en que estamos viviendo. Porque no hay duda que hay unas ideas que de alguna manera van atravesando el mundo en que nosotros vivimos y que podemos mirar desde dos lados. O nosotros gobernamos estas ideas, el pensamiento dominante, para que no se vuelva pensamiento único, o este pensamiento va a cambiar a nosotros. O nosotros cambiamos la sociedad que está a nuestro alrededor, o la sociedad cambiará a nosotros. Y cambiar una mujer a veces significa aparcar, poner de lado algunas de las cosas más importantes a las que todos tenemos muchísimos, las más preciosas que tenemos, que es el cuidado de la vida, el cuidado de la familia, el cuidado de las personas, cualquier que sean sus condiciones. Adelante. Porque la lucha con la que nosotros tenemos que confrontarnos todos los días es vivir en una sociedad sin valores o darnos cuenta que los valores de alguna manera pueden cambiar, pero no se pueden ignorar, no se pueden borrar. Y entonces nuestro desafío es mirar qué valores estamos dejando de lado, qué valores estamos de alguna manera empujando y qué valores consideramos tan importantes que no podemos olvidarnos de ellos. Porque si pensamos de dónde vienen nuestras motivaciones en el trabajo, vienen solo de la búsqueda de un suceso, de un éxito económico,
o vienen también del deseo de servir, del deseo de hacernos cargos de la fragilidad humana? Porque ¿de qué dependen nuestras necesidades? ¿Dependen solo de la medida cuantitativa, económicas, financieras, o dependen también de la necesidad que tenemos de cariño, de amistad, de precisamente capacidad de marchar unida hacia una sociedad mejor? Aquella sociedad que Papa Francisco llama la sociedad del fratres hombres. Lo habéis cantado poco antes en un himno. A ver si lo que queremos es más fraternidad o lo que queremos es más individualismo. Adelante. Porque, como siempre, la dignidad del hombre se juega entre conciencia y libertad. Nos han hecho creer en estos últimos años que la libertad absoluta era todo, que lo más importante de todo era que cada una de nosotras pudiera ser lo que ella quería, sin darnos cuenta que si emprendemos este camino y cada uno de nosotros persigue su máximo bien individualizado, necesariamente va a chocar con el bien de los demás. Y eso es lo que vamos a ver en el ámbito de nuestra conciencia. Nos damos cuenta que esta sociedad en que vivimos, que está todavía como más hambrienta, casi de guerras, de desuniones, de heridas hondas a la dignidad del hombre y de la mujer. Bueno, si queremos que esto cambie, tenemos que volver a pensar otra vez qué es la libertad. Muy bien, si hablamos de una libertad de algunos condicionamientos, y dentro de esto pienso, o qué sé yo, la libertad del hambre, la libertad de la ignorancia, la libertad de las enfermedades. Pero también hay una libertad que es como propositiva, y es la libertad de hacer algo que vuelva en bien de los demás. ¿Y dónde está el cruce vía entre estas distintas formas de libertad? Está en la conciencia del hombre. En particular, está en la conciencia de la mujer, que por definición es la grande custode de la vida. Adelante. Vamos a pensar una cosa, pero que ayer fue el Día de la Mujer, todo el mundo, Julieta nos contó que ella fue a marchar por los derechos humanos, y entre los derechos humanos, uno de los que tenemos que valorar, aunque no sea el motor del mundo, pero de hecho la posibilidad que las mujeres en paridad de condiciones ganen lo mismo que sus compañeros, esto tendría que ser un valor elemental que abarca su sentido más hondo en el sentido de la justicia. Pero también tenemos que pensar que cuando no hay esto, consignamos a la mujer a una forma de violencia que no es pequeña, porque la violencia de la dependencia económica, la violencia de la pobreza, expone a la mujer a muchas otras formas de dependencia porque les quita aquella autonomía que le permite de cuidar de sí misma, de cuidar de sus hijos, de cuidar de su casa, y la hace como esclava de necesidades que sola no está capaz de alcanzar como soluciones concretas y positivas. Adelante. Porque familia y trabajo son las dos dimensiones esenciales que hay para todos, pero de manera particular son las dimensiones esenciales para la familia. Hablaba antes del referéndum que hubo ayer en Irlanda. Uno aguardaba el sentido de la familia, que es la familia hoy. La otra pregunta del referéndum aguardaba el trabajo de la mujer. Por muchos siglos se ha identificado el trabajo de la mujer exclusivamente con el trabajo doméstico, el trabajo familiar. Y las mujeres quieren este trabajo, aman este trabajo, porque se dan cuenta que sin curar del hábitat, el suyo, lo de sus hijos, lo de su marido, lo de sus padres, no hay nada que pueda parecer al mínimo bienestar. Pero las mujeres quieren también
salir de su casa. Atención, no salir de su familia, salir de su casa, salir de un hábitat que a veces es estate pequeño. ¿Y salir para qué? Para hacerse cargo de los derechos de muchas otras mujeres en todo el mundo en ámbitos muy distintos. Los derechos a la instrucción, los derechos a la salud, los derechos que tenemos a cuidar del ambiente. La encíclica de Papa Francisco, Laudato Si, nos dice cómo tenemos que tomarnos el máximo cuidado posible del ambiente en que vivimos. Y nadie como la mujer tiene esta sensibilidad. Es por esto que la mujer quiere estar en su casa y quiere hacer del mundo que le rodea una casa para todos los hombres. Pero estar en los dos, estar en familia tomándose cargo de sus personas, de las personas que la habitan y que de alguna manera son como más frágiles, y salir de la casa para tomarse en cargo de las necesidades de muchas otras personas, puede ser de verdad muy, muy difícil. Y exige que haya una normativa que facilite a las mujeres la posibilidad de hacer ambas cosas. Adelante. Queremos mujeres profesionales en todos los ambientes de la sociedad. No queremos colocar al centro de nuestro trabajo solo las históricas cuestiones del gender, sino que queremos dar voz a las mujeres en cada espacio del debate político, docente, económico. Queremos mujeres expertas también ahorita mismo en esta dramática situación que al frente de la guerra que hay en Israel o en Rusia y en Ucrania. Vemos allí morir de hambre niños. Vemos personas que enferman sin que nadie se tome en cargo su vida. Nos damos cuenta del dinero que se ha gastado para la industria de la guerra, mientras se hubiera podido gastar para una industria de paz, que hubiera facilitado la vida misma de las personas, sus casas, el contexto en que viven. Por esto hay muchas mujeres que estudian, por ejemplo, arquitectura, que estudian cómo hacer el hábitat de donde se vive un hábitat acogedor, lo más acogedor posible. Y queremos ver mujeres que trabajen en la pública administración para poder dar contestaciones concretas a las necesidades de las personas. Vemos mujeres que ahora mismo están trabajando también en el sector tecnológico, en el sector digital. Decía alguien recientemente que entre los pobres económicos, entre los pobres por escasez de educación, hoy mismo hay los pobres digitales, porque nadie les explica qué hacer y cómo hacer. No estamos pensando en los jóvenes, en la generación Z o en la generación alfa que está empezando. Estamos pensando en personas ancianas, personas mayores que no saben cómo desarrollarse delante de las dificultades que el mundo digital hoy les presenta. Y las mujeres son unas maestras estupendas, porque saben lo suficiente de esto, pero saben también lo suficiente de la fragilidad humana y cómo se puede enseñar a manejarse delante de cosas que no se conoce sin tenerles miedo y abarcando pequeños éxitos cada vez más, cada vez de una manera más concreta. Son los derechos de las mujeres. Evitar que las personas queden de alguna manera arrinconadas, sacarlas de su rincón, ponerla en el centro de la atención, darle lo que necesitan. Es el grande desafío de la leadership femenina. Adelante. El liderazgo femenino se mide, por un lado, por no tener miedo a enfrentarse con dificultades. Y pongo entre las dificultades a no tener miedo a enfrentarse con sus mismas ambiciones, con sus sueños. Soñad y os quedaréis cortos. Las mujeres tienen derecho a soñar porque pueden soñar un mundo mejor y tienen derecho a intentar realizar este mundo mejor. Y para no tener miedo, tienes que
dejarse a sus espaldas prejuicios, juicios que no tienen ningún sentido y que de alguna manera han hecho pensar a las mujeres que había ámbitos culturales que estaban preclusos para ellas. No hay nada que la mujer no pueda hacer. Hasta la guerra pueden hacer si se ponen en la mentalidad de peacekeeping. Las mujeres, si fueran presentes ahora en muchas mesas de decisiones, sabrían intentar caminos que ahora parecen absolutamente cerrados. Sabrían abrirlos, sabrían ser, como dijo el Papa antes de ayer recibiendo un grupo de mujeres, sabrían ser artesanas de la paz. Y todo esto es un liderazgo femenino que construye cohesión social, que en contra de la competición opone la colaboración, porque en contra de una discusión estéril impone también la paz doméstica, pero la pone también en todos los ámbitos profesionales, donde hay mujeres conscientes de su responsabilidad, de su leadership, allí todo el mundo trabaja más, mejor y de alguna manera las cosas salen hechas con una renta también económica decisamente mayor. Alguien habla de puntos de PIB, el Producto Interno Lordo, decididamente mayor cuando hay mujeres que están trabajando en aquellos ámbitos. Adelante. Para esto, ¿qué tiene que hacer la mujer? Tiene que moverse entre identidad y diálogo. Cuando decimos identidad, decimos autoestima, porque la mujer siempre necesita que alguien le diga que lo está haciendo bien. Esta es, de alguna manera, una de las fragilidades internas de las mujeres. Necesitamos que alguien nos dé la confirma, nos confirme que lo que estamos haciendo es exactamente lo que ellos esperan y de esta manera nos dicen que podemos ir adelante juntos, porque estamos realizando juntos sus deseos, porque estamos dando una respuesta eficaz a sus necesidades. Esto es fundamental, porque no hay leadership, obviamente, no hay liderazgo si no hay un grupo. Tú eres líder en un contexto concreto en el que tú te mueves. Pero este contexto en el que la mujer se mueve, que lo hemos visto al inicio, es un contexto que se mueve con grande velocidad y que va cambiando con la dificultad casi de reconocerlo de un día para otro, no tiene protocolos escritos. Pide a la mujer una capacidad de creatividad que cada vez donde la gente ve solo problemas, sepa encontrar soluciones. Y para esto, la mujer tiene un grande talento natural, lo que podríamos llamar aquella inteligencia emotiva, aquella empatía honda, por lo cual ella desarrolla a sí misma, ayudando a los demás a desarrollarse. Es como si no pudiera haber un proceso de desarrollo absolutamente individual. Para las mujeres, su mismo desarrollo tiene sus raíces en su sentido de maternidad. Ella se desarrolla como mujer en cuanto se desarrolla en su maternidad. La donde por maternidad, pero entendemos no solo la maternidad biológica, sino también la maternidad psicológica, la maternidad espiritual, aquella maternidad que se pone como capacidad de acoger. Cada líder debe encontrar sus reglas, no hay reglas que estén ya hechas, ¿no? Hay reglas que, es como la canción que cantaba, la poesía de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. Para la mujer no hay camino, se hace camino al andar. Y a ella les toca descubrir este camino paso tras paso, no, como dire, aplastando a los demás, no venciendo una disputa o un desafío, sino con el arte de convencer.
oponemos al vencer el convencer, un arte que pasa por las palabras, por los sentimientos, por las emociones positivas, las emociones que transmiten calor, ternura, a veces compasión. Adelante. A este punto puede ser interesante preguntarnos cuándo es que podemos hablar de una líder en el sentido propio. Y para comprender mejor en qué consiste el liderazgo, se pueden asumir claramente distintos puntos de vista, ¿no? Se puede partir del contexto en que uno se encuentra o también se puede partir de las características personales de cada uno de nosotros. Tenemos que tener bien claro que nuestras características, pero no son algo rígido. Las mujeres mismas tienen una grande capacidad de desarrollar su potencial humano. Y este es el mayor servicio que una mujer líder puede hacer a quien le está al lado. Ayudarlo a desarrollar su personalidad, ayudarlo a desarrollar sus talentos, ayudarlo a traficar sus talentos. Noi tenemos que tener bien claro que una mujer está siempre engendrando los demás y en esta capacidad continua de engendrar se va a desarrollar su leadership, su liderazgo. Claro que para esto la mujer va enseñando, o para ayudar a una persona a desarrollar a sí misma, les va enseñando a reconocer sus estados de ánimos, le va enseñando a reconocer sus mismos deseos. A veces las mujeres no saben exactamente qué es lo que quieren y hace falta una relación que como una sorta di, come lo que hace una comadrón, nosotros le diríamos una obstétrica, ¿no? Va sacando, ¿eh? Como cuando se saca un niño del vientre de su mamá, a veces tenemos que sacar los deseos que las gentes más a menudo son personas jóvenes, los deseos que llevan dentro que yo no tienen suficiente confianza en sí misma para desarrollarla. Una mujer líder crea necesariamente más leadership, perché crea la seguridad en la persona, perché las ayuda a esculpir su misma identidad para que sean suficientemente originales, para que cada una sea sí misma y no tenga que imitar a otras personas. Esto hace una líder. Una líder no tiene un ejército a su alcance, tienen personas distintas, tiene un'orchestra che gobierna. Esa es una grande diferencia entre una leadership masculina que se construía a veces a través de protocolos rígidos y también a través de capacidad de obedecer que se crea en los colaboradores. Los colaboradores de un hombre casi siempre colaboran al plan que el líder ha hecho. Las colaboradoras o también los colaboradores que trabajan con una mujer líder, en realidad están desarrollando más a sí mismos. No son los planes de la líder, porque el mejor plan de la líder son exactamente ellos mismos en su originalidad personal, así como una madre hace con sus hijos, y cada hijo es distinto del otro, porque ella sabe dar cosas distintas a los hijos distintos. Adelante. Vamos, aquí hemos sintetizado algunos puntos que nos pueden ayudar a recordar algunas cosas, ¿no? No es que sean particularmente importantes y están ya en lo que hemos dicho, pero los vamos a leer como para hacer un poco el punto de la situación. Vamos por mitad de nuestra charla, con lo cual puede ser útil hacer una pequeña síntesis. Una buena líder, entonces, ¿no? Sabes que hay leadership distinta en contextos distintos, ¿no? Y que ella misma vive su leadership en età distinta de una manera distinta. Pero lo que siempre es esencial es fijar una dirección estratégica clara, que todo el mundo sepa cuál es la dirección estratégica que se está percorriendo, aun cuando la táctica que cada uno pone en marcha pueden ser distintas. Hay que crear espacio a ideas innovadoras.
Hay que no tener miedo de las novedades. Hay que tratar a las personas que son parte del grupo como colaboradores y nunca como empleados. Y lo que decíamos antes, haciendo el ejemplo de la orquesta. Hay que sostener y desarrollar las capacidades de todos y ofrecerle reales oportunidades a cada uno. Para cada uno hay que buscar el papel que mejor se le dice, que mejor puede llevar adelante. Hay que mirar a él para ayudarle a él a desarrollar su plan, no utilizar él para que desarrolle nuestro plan. Esta es la verdadera originalidad de la leadership femenina, que siempre trae sus raíces de su sentido de la maternidad. Hay que construir un team cohesivo que no sea competitivo dentro de sí. La competición, si proprio se quiere, se hace fuera del team, no dentro del team. Y para esto es interesante poder delegar todo lo que sea posible a los demás. Y no tener miedo a elogiar a las personas que trabajan con nosotros. No tener miedo a decirle que lo están haciendo bien. No tener miedo que se puedan, vamos a decir, montar la cabeza, que puedan ensuperbecer. No, la gente es mucho más frágil que superba. Y es mucho más importante sostener su fragilidad que temer su soberbia. Adelante. De hecho, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque cada uno de nosotros lleva dentro de sí una grande fragilidad, porque nosotros sabemos perfectamente cuánta fatiga, cuánto nos cuesta a veces comprender problemas complejos, cuánto nos cuesta a veces luchar con nuestro carácter, cuánto nos cuesta a veces controlar las emociones negativas, el sentido de soledad, el sentido que a veces parece deslumbrar algo de depresión. Cuando se dice que las mujeres son algo lunáticas, ¿no? Las mujeres eh, son imprevedibles en sus reacciones emotivas. Parcialmente verdadero. Lo que pasa es que tenemos experiencia de nuestra fragilidad y cada día luchamos para oponer a la instabilidad humoral la estabilidad de nuestra capacidad de querer, de nuestra capacidad de salir al encuentro con quien tiene más fragilidad que nosotros. Porque esta es la grandeza de la experiencia de la fragilidad, que al vivirla en nuestra ánima, en nuestra emotividad, al vivirla también en nuestro cuerpo, llegamos a entender muy bien qué es la fragilidad de los demás. Porque esta es una experiencia, es una vivencia continua que hacemos de nosotros, pero de esta vivencia sabemos sacar fuerza. La nuestra es una fuerza frágil por un cierto sentido, pero una fuerza que por la generosidad que nos toca somos capaces de prestar también a otros. Pensar lo que hace una madre con sus hijos nunca dudan de la fuerza de su madre, tanto sabe disimularla, la disimulación honesta, sabe disimular su fragilidad para no contagiar la tristeza o un estado de ánimo que pueda llevar a las personas a dudar de poder alcanzar el resultado final. Pero pues, esta fuerza sale de nuestra fragilidad. Es la maravilla de una mujer que aun cuando parezca muy fuerte, sabe ser frágil. Pero aun cuando parece muy frágil, es siempre más fuerte de lo que los demás piensan. Adelante. Nuestra fragilidad decimos que es el colirio de nuestra humanidad, ¿no? Y precisamente es lo que nos hace pasar del riesgo del individualismo a la grande aventura de la solidaridad. L'individualismo es fruto de un relativismo, es fruto de una cultura que en nuestro tiempo nos ha transmitido cuando nos dice primero pensa a ti, primero pensa en ti, pensa
en tus derechos. Nosotros hacemos una lucha muy, diría casi día tras día, para que los derechos sociales, que son los derechos que guardan a la solidaridad, no queden aplastados por los derechos individuales, que guardan exclusivamente a la propia identidad. Nuestro grande esfuerzo es luchar cada día en contra del individualismo para dar espacio a la solidaridad, a la fraternidad. Por esto miramos con grande preocupación a por lo menos en Europa, donde no solo hay una crisis demográfica muy honda, nacen pocos niños y casi nunca los niños hacen experiencia de la vida con sus hermanitos. Hoy mismo la mayoría de las familias tienen un hijo, cual que sea la explicación económica, organizativa, social, cultural, pero de hecho está desapareciendo de la experiencia de la familia la intensidad de los cariños que se intercambian los hermanos. Un cariño que se acompaña también a los pequeños egoísmos cotidianos y que exactamente la mamá, la madre, la mujer intenta resolver, intenta aclarar, intenta poner en evidencia y lucha contra el individualismo latente en cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos, oponiendo a este individualismo la experiencia de fraternidad. Si nos coge una ética exclusivamente individualista, es muy difícil que el conflicto nos surja por cualquier razón. Por cualquier razón. ¿Por qué? Porque si yo soy punto de referencia por mí mismo, si yo dispongo de las cosas exactamente como yo digo, cuando yo digo, y nadie puede tocar estas cosas, nadie la puede mover, nadie puede oponer a una idea que yo he expresado otra idea, que es lo que pasa cotidianamente en todas las familias, en que hay más hijos que van interaccionando entre sí mismos, será muy difícil, no solo una sociedad solidaria, también una democracia. Será muy difícil. Si hoy nos parece que es difícil vivir en un país democrático, porque no hay democracia suficiente también en los países democráticos, pensad lo que podría ser el día en que las personas no habrán hecho experiencia de fraternidad, empezando cuando eran pequeños y empezando en su misma casa. Y esta es una de las dimensiones más importantes de la leadership femenina que se ejercita exactamente, que se ejerce exactamente a través de la maternidad. Adelante. Y nos apresamos a hablar, vamos hacia el final de esta charla, nos damos cuenta entonces que poder sustituir al relativismo y al individualismo un respeto real por la verdad, un respeto real por una sorta de cariño humano que tenemos que tener hacia los demás, se necesitan virtudes humanas. Y hay que decir con mucha claridad que las virtudes no están pasadas de moda, que no son un signo de debilidad. No es que la persona virtuosa es una persona débil que no sabe ganar sus batallas porque prefiere dejar hacer más que enfrentarse con las dificultades. No es así. Las virtudes son como nuestra verdadera personalidad. Cada uno de nosotros nace con su temperamento. Nos lo dan como herencia nuestros padres. Y esto se ve en los niños también pequeñísimos. Pero luego se construye la propia personalidad a través de un ejercicio constante, continuo, libero, sumamente libero, de virtudes humanas. Y sin virtudes humanas no hay liderazgo.
El verdadero líder es un hombre de hondas virtudes. Esto tenemos que decirlo. Luego, cualquier preferirá desarrollar algunas virtudes más que otras, y esto ya está en la libertad de cada uno de nosotros. Pero sin virtudes conquistadas libremente, no puede haber leadership. Y para esto es necesario que cada líder lleve su reflexión, su meditación, si queréis, su capacidad de mirar al mundo, de descubrir lo que no funciona en este mundo y apostar por soluciones que les puedan parecer positivas, siempre estaremos hablando de virtudes humanas. Son los valores de la libertad, del respeto recíproco, de la solidaridad que se transmiten desde la más tierna infancia, pero que nosotros tenemos que volver a descubrir en cada edad. Porque es increíble cómo se puedan perder las virtudes cuando nos parece que nos hayan hecho algún torto. Entonces sale un pequeño deseo de venganza, ¿no? Allí, allí hay necesidad de virtud para no dejarnos arrastrar por los sentimientos negativos que a veces nos pueden coger. Adelante. Y hablábamos hace un minuto de líder y virtud humanas, y es claro que este punto en el que un líder se pone delante del ejercicio de las virtudes humanas, hace como un balance de las virtudes humanas que ha decidido encamerar en su identidad o de la que ha dejado detrás, es el momento de la conciencia. Es el momento en que un líder se para a reflexionar. Podríamos decir que es el momento del examen de conciencia. También el examen de conciencia no ha pasado de moda. Y es un punto importante en cui sobre todo una mujer al final del día tiene que interrogarse precisamente porque casi seguramente no ha alcanzado a hacer todo lo que hubiera querido, todo lo que hubiera considerado necesario. Y tiene que preguntarse, ¿qué he dejado? ¿Por qué lo he dejado? ¿Cómo lo he dejado? ¿O por qué he reaccionado de esta manera? O, por ejemplo, o he descuidado a alguien. Puede ser alguien de los hijos, puede ser alguien de los colaboradores, puede ser alguien de las personas que están a su lado. Un líder sabe que si quiere tener unida la sua squadra, que si quiere tener unido su team, necesita no descuidar de ninguno de ellos. Y para no descuidar de ninguno de ellos, tiene que saber cada vez quién de alguna manera ha tenido menos atención por su parte y tiene que volver a empezar para darle lo que ellos esperaban y para no ser que esta sensación de ausencia crezca demasiado y pueda llevar a pensar que quien guía las cosas, el líder por supuesto, esté haciendo unas discriminaciones, porque esto no crearía de verdad una dolencia muy, muy fuerte en el grupo. Adelante. Un líder, especialmente una mujer, en su complejidad de responsabilidades en su casa, en su trabajo, tiene que saber distinguir siempre entre responsabilidad personal y responsabilidad colectiva. Y el mayor riesgo de la mujer es creer que todo sea responsabilidad personal y que todo esté sus hombros. Porque los sentidos de culpa con que muchas veces las mujeres van a impactar son enemigos de su equilibrio. Una cosa es un examen de conciencia, reconocer que esta cosa o esta otra no la hemos hecha de la manera que hubiera sido mejor hacerla. Esto está muy bien porque, como decía antes, nos permite al día siguiente de volver a restablecer un nuevo equilibrio. Pero esto no se puede identificar con aquella situación que viven muchas mujeres en el que piensan que todo el mundo depende de sí
y entonces que todas las cosas que no funcionan en el mundo son culpas suyas. No, una mujer tiene que saber tanto más alta es la responsabilidad que asume delante del bien común, tanto mejor. Tiene que saber distinguir entre su responsabilidad, donde ella se ha equivocado, y la responsabilidad que tienen los demás. Hago un ejemplo banal, pero para entenderlo. Si los niños no hacen las tareas que tienen que hacer para ir al colegio, no es siempre, y no es solo responsabilidad de la mamá. Ni los profesores pueden permitirse una cosa tan injusta y tan irreal. Existe también la responsabilidad de los chicos. Y una mujer tiene que trabajar sobre la responsabilidad de los chicos y no en el hecho de hacer ella las tareas del hijo, porque el hijo con poca responsabilidad el día siguiente no tenga que aguantar la ira de la profesora. Hay que dejar que cada uno asuma sus responsabilidades, también en el trabajo. No tenemos que llegar a poner la última piedra por todos con el temor que puedan ser reprochados de alguien por algún motivo. Tenemos que distinguir. Educar a la responsabilidad significa también educar a aceptar que alguien diga o nos diga que no hemos hecho bien lo que hemos hecho. Pero trabajar sobre el sentido de responsabilidad por una mujer, insisto, tanto más, cuanto más empeñativa es su liderazgo, es fundamental, porque altrimenti acaba hundida, acaba aplastada de un exaurimiento fenomenal que no tiene ninguna razón. No tiene que ir al psiquiatra porque el psiquiatra le diga que no es culpa suya. Le basta un poco de sentido común y le basta saber que tiene que saber distinguir siempre entre estas dos cosas, responsabilidad personal y responsabilidad colectiva. Adelante. Para esto es necesario cultivar la propia libertad interior. Una mujer está para muchos hijos, si los tiene, o por un hijo solo, o si no tiene hijos, por su marido, por sus padres, en su familia, y está también en su trabajo al servicio de las personas, también aunque tenga papeles de mandos importantes, siempre está al servicio de los demás. Pero ni los unos ni los otros pueden sacarle toda su libertad. La mujer tiene que mantener un espacio de libertad personal, vamos a decirlo así, para hacer lo que desea. La libertad de desear, la libertad de desear dar un paseo, la libertad de desear ir por tiendas, la libertad de desear decir un partido de tenis, la libertad de leer un romance, de ir al cine, de ver un film, de ir al teatro, de estar con una amiga, la libertad interior para recogerse en su mismo silencio y pensar. Porque cuanto más intensa es la actividad que desarrolla, tanto más importante es aquella dimensión de interioridad que una líder tiene que cultivar. No puede vivir cara afuera, H24. Tiene que vivir también cara adentro. Y esa es la grande sabiduría que una líder descubre con los años y que de toda forma podemos sugerir a las líderes más jóvenes. Guarda algo de tiempo para ti, porque esto te permitirá ser más eficaz con los demás. Adelante. Es la pregunta que nos hacemos muchas veces en nuestra academia. Nosotros esperamos siempre que la academia pueda hacer un gran bien a las mujeres de todo el mundo.
Y la pregunta que nos hacemos es esta: ¿se puede hablar de un nuevo feminismo? Hemos conocido los feminismos de inicio siglo o también del siglo pasado que han combatido muchas peleas, algunas grandiosas, importantes, que tenemos que aguardar, tenemos que conservar en nuestro corazón con un grande agradecimiento. Penso, por ejemplo, la libertad de votar y determinar la forma de gobierno en la que quieren ser gobernadas. Penso la libertad de la instrucción, pienso la libertad de administrar su propio patrimonio, pienso la libertad de escoger libremente con quién se quiere casar, cuándo se quiere casar, si se quiere casar. Hay muchas libertades que las mujeres que nos han precedido han conquistado para nosotros. Pero también dentro de estas libertades no podemos considerar, por ejemplo, una de las libertades que está cada día en el debate internacional. Piensa lo que ha pasado en Francia el lunes pasado, la libertad de abortar. Yo puedo tener la libertad de decidir haber un hijo o no haber. Puedo decidir de tener este hijo o de dejar, pero no tengo la libertad de matar. Esta es una cosa que hay que hacer entender cuando se habla de un nuevo feminismo abierto al valor de la vida. No se está diciendo que una mujer tenga que tener todos los hijos que vienen así como vienen y porque nadie sabe cómo vienen los niños. Sabemos perfectamente cómo vienen los niños. Sabemos perfectamente cómo se puede regularizar esto. Lo que sabemos altrettanto con perfección que no se puede matar. Y de hecho, alrededor del tema del aborto, muchas batallas feministas han dado, como dire, han hecho que fuera el principio primo casi para hablar de libertad. No es así. Nosotros queremos el derecho de las mujeres a realizar todos sus talentos de una forma positiva, buscando siempre el punto de equilibrio que permite de realizar los talentos que queremos desarrollar de la mejor manera posible. Es una libertad que es la libertad no es la libertad solo del cuerpo, ¿no? De la experiencia sexual. Es una libertad más honda. Es la libertad de decidir qué quiero yo de toda mi vida, no solo de mi cuerpo, no solo de mi sexualidad. La sexualidad es parte integrante de nuestra personalidad, pero nuestra personalidad no se reduce a nuestra sexualidad. Hablar de un nuevo feminismo, pero hoy como hoy, necesita una capacidad de reflexionar sin tener miedo a unos estereotipos, a unos prejuicios, a veces también a un pensiero único que se va como imponiendo a la mayoría. Y la última, eh, adelante, ecco, la última es esta, que además è stato il tema un poco de todo lo que hemos venido hablando. Parece mentira, pero hacer todo esto no es nada fácil. Componer el mundo familiar y el mundo profesional es francamente difícil. Por esto decimos que aquí está el arte del liderazgo verdadero. Y atención, que esta es una pregunta, ¿cómo hacer a componer mundo familiar y mundo profesional? Que no tiene una respuesta única, ni para cada una de nosotros, ni en cada una de nosotros en edades distintas de nuestra vida. Puede haber alguna edad en la que el mundo familiar tome el sopravvento. Puede haber otra edad en que el mundo profesional que lleva, como dire, el empuje mayor. Puede ser que cada día tengamos que interrogarnos, tengamos que aguardar en nuestro silencio interior, en nuestra conciencia, hoy, ¿qué es lo más importante? ¿Dónde pongo el equilibrio?
para poder hacer el uno y el otro. Y esto hay que decirlo a las personas. Son batallas complejas en las que se mide la sabiduría femenina, en que se mide la madurez personal, afectiva, profesional, social. Es también el mundo en que se mide la madurez de una vida política, que sabe dar leyes que permitan a las mujeres de ser presentes en un ámbito y en el otro, según su principio de libertad, según con su conciencia personal, según su responsabilidad personal, según la medida en que esta responsabilidad se hace responsabilidad social. Es el ámbito de la complejidad. Pero, y con esto acabo, todos sabemos que no se puede reducir el mundo en dos dimensiones. Hay una tridimensionalidad que es la medida de la profundidad que hace de una mujer cabal a todo. Muchísimas gracias. Acabé. A ver si hay preguntas. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Paola. Como siempre es un honor escucharte y